El autor señala en su libro que la mayoría de las reformas paramétricas concretadas en nuestro país, las paramétricas son las de beneficio definido, deberán profundizarse en el futuro porque sufrirán nuevas descapitalizaciones. Sin embargo, debe aclararse, desde mi punto de vista, que si el gobierno no se hiciera cargo de la transición de las reformas de cuentas individuales, entonces estas deberían profundizarse o de lo contrario también sufrirían descapitalizaciones. Otro problema que desde mi punto de vista se debe analizar es el efecto en los flujos anuales de gasto que puede provocar el rompimiento de la solidaridad intergeneracional. Es decir, que las nuevas generaciones de trabajadores aporten a un fondo distinto al que cotizan los trabajadores en activo, ya que esto puede implicar un incremento significativo en el costo de transición, pues no se contaría con las aportaciones de las nuevas generaciones de trabajadores para hacerle frente. Es decir, si las nuevas generaciones cotizan a otro fondo, pues nos quedamos solo con los pensionados y cada vez menos cotizantes, hasta que llega un momento en que tenemos 0 cotizantes y todos los pensionados. Eso le puede provocar un problema serio al país. En el libro se afirma, que los sistemas de cuentas individuales están fondeados por definición, pero hay que aclarar que las cuentas individuales no generan reservas por sí mismas, sino por el rompimiento de la solidaridad intergeneracional y porque el gobierno asume la transición. En buena medida, este fondeo también se puede lograr mediante beneficio definido si se rompe con esa solidaridad. En el caso del gobierno federal, esto no tiene un efecto muy importante porque en el flujo de egresos, un gran porcentaje de las cuentas individuales, de las reservas de las cuentas individuales, se encuentran invertidas en bonos del gobierno federal. Y con esto se financia la transición, es decir, se le da vuelta al dinero, pero un estado, una universidad que saque el dinero, que lo mande a otro lado, pues no puede financiarse y entonces no solo quebramos al fondo de pensiones, sino a la institución en la que opera. Un dato relevante, que creo que lo mencionó Roberto, un dato relevante es que el costo de transición que ha asumido el gobierno federal en el caso del IMSS y del ISSSTE no se registra en la contabilidad gubernamental a pesar de ser el pasivo contingente más importante del país. Propuestas de corto plazo. Pedro Vázquez propone en su libro reformas que pueden aplicarse de manera inmediata, por ejemplo, adelantar la elección del régimen pensionario para los cotizantes al IMSS en transición, tal y como lo hizo el ISSSTE, lo que implica que las contribuciones a las cuentas individuales podrían utilizarse para financiar parte de las pensiones en curso de pago. Sin embargo, la disminución en flujos no sería tan real en caso de que las reservas de cuentas individuales estén ya invertidas en bonos del gobierno federal, pues de ser así, muy probablemente ya se estén utilizando para pagar las pensiones en transición. Para el caso del ISSSTE, el autor propone el establecimiento de una gratificación a la permanencia laboral de sus cotizantes que cuenten con los requisitos cumplidos. Esta sin duda es una buena propuesta, pero debe analizarse con cuidado para cada caso, pues puede elevar los costos de transición, fundamentalmente porque existen ya condiciones que retrasan la jubilación. Por ejemplo, las personas, por ejemplo en la UNAM, que en algunos casos ganan más de 10 salarios mínimos, cuando se van a jubilar, pues resulta que se les baja el sueldo a 10 salarios mínimos y eso es, por llamarlo de alguna manera, un incentivo negativo, ¿no? El autor también toca el tema de los lineamientos de Fondo de Apoyo a Reformas de Pensiones, emitido por la Secretaría de Hacienda, las cuales establecen 3 condiciones: que la generación, que haya cuentas individuales para las nuevas generaciones, que la generación actual pueda migrar voluntariamente a cuentas individuales y que se disminuyan los pasivos de todas las generaciones. El principal impedimento para acceder a los recursos del FARP ha sido que la Secretaría de Hacienda solicita que los recursos de las cuentas individuales sean administrados por un tercero, lo que rompe la solidaridad intergeneracional y eleva los costos que les platicaba. Entonces, pues sí se han acercado estados, universidades,
pero con esta condición, pues realmente las negociaciones han sido complicadas. Para el largo plazo, el autor propone una reforma al artículo 5º constitucional en el que se establezca un solo sistema de seguridad social dividido en dos grandes sectores de protección, el de salud y el del ingreso, lo cual a mi juicio es absolutamente necesario. También plantea la creación del Consejo de Garantía de Seguridad Social para analizar permanentemente la sustentabilidad de los sistemas. Esto sería absolutamente necesario. A mi juicio, habría que, y seguramente lo está pensando Pedro también, asignarle facultades punitivas. También recomienda una ley reglamentaria que establezca un periodo de transición de 5 años para el ámbito federal y de 8 para entidades federativas, municipios y universidades. Ambos plazos son razonables si se trata de concretar reformas principalmente para las nuevas generaciones, pero son muy cortos si se trata de que en ese plazo ya no se requieran subsidios debido al costo inercial de los trabajadores en transición. Algo que me parece realmente atinado, de veras muy preciso, pues, es que el autor propone que la ley reglamentaria establezca un marco general dentro del modelo nacional de pensiones en donde cada institución puede escoger bajo condiciones acotadas el esquema en el que se regirá, es decir, cuentas individuales o beneficio definido. Para olvidarnos de esa polémica, lo que hay que hacer es reformar, como se pueda reformar. Otro acierto en el libro es la propuesta de Pedro, en el sentido de que, mejor dicho, la propuesta de Pedro es compatible con los actuales sistemas de instituciones de seguridad social. Se propone una pensión universal. La pregunta sería cómo se financiaría esta propuesta. Hay algunos comentarios que hace el autor para su financiamiento. También propone que los eventos de insolvencia deben ser enfrentados jurídica y financieramente por los obligados a sostener dichos beneficios. Yo entiendo que este es uno de los principales argumentos de Pedro Vázquez Colmenares para ordenar y limitar los gastos de la seguridad social. Por otro lado, el libro aborda el tema de salud de manera marginal, bajo la propuesta de la creación de un Instituto Mexicano de Servicios de Salud, cuya función sería unificar el seguro popular y los demás servicios de salud, así como coordinar la operación con entidades federativas y con dependencias de la Administración Federal. Como atinadamente lo dice el autor, no es tiempo de buscar culpables, sino de partir de lo que hoy tenemos como seguridad social para definir el objetivo en el que deseamos converger en el largo plazo. Yo sé que y me ha tocado negociar en muchas partes, sé que para algunas personas es importante encontrar culpables, pero a ellos les recuerdo que las reformas a la seguridad social no impiden que continúen con su búsqueda, aunque a mi juicio esto poco aportará a la solución del problema. Normalmente nos dicen, es que si no encontramos quién hizo y que nos regresen el dinero y que quién sabe cuántas cosas, bueno, el problema lo tenemos ahorita, hay que resolverlo y tú síguele si quieres buscando cuáles son los culpables. Mientras no se concreten las recomendaciones de Pedro Vázquez Colmenares en el sentido de llegar a un pacto político nacional que permita modificar la Constitución con el fin de establecer un modelo nacional de seguridad social, a mi juicio las autoridades y los trabajadores afiliados a los esquemas públicos deben continuar realizando reformas aisladas que le den mayor viabilidad financiera a sus sistemas de pensiones, pero con el inconveniente de que seguramente serán heterogéneas e incompatibles entre sí. A partir de la publicación de este libro, la ignorancia sobre el tema de pensiones dejará de ser un pretexto para no intentar solucionar el problema. Desde ahora, esta actitud de desinterés deberá ser considerada como una irresponsabilidad. La seguridad social sin sustento económico es un engaño, es demagogia. Por último, cito una de las frases del autor que más me impactó porque dimensiona la gravedad del problema. Sin reforma a las pensiones, no hay futuro para las finanzas públicas, incluso si se logra la tan esperada reforma fiscal. Enhorabuena, Pedro, y gracias por darme la oportunidad de acompañarte
y de poder felicitarte públicamente por esta valiosa obra que nos beneficia a todos.